inicio, le paso la palabra al doctor Reimers para los anuncios de inicio de la sesión de hoy. Muchas gracias, Elsie. Por favor, siéntense libre para introducirse en el chat. Bienvenidos a todos a ECHO Latinoamérica. Y espero que todos están seguros y sanos y trabajando con resiliencia, porque como dijo Elsie, está muy terrible en muchas partes, pero con un pedacito, una luz pequeña de la vacuna, que tenemos esperanza que podemos planar la curva en las semanas y meses que vienen. Bueno, antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios. En el proyecto ECHO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión, a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central a menos que se les solicite. Y nuestro bibliotecario digital proporcionará enlaces de refuerzos en el chat. Hoy, como estamos en el jueves, Dr. Sosa va a hacer una palestra pequeña de avances. No sé si tiene su celular o su computadora hoy, pero Dr. Sosa, si puede compartir su pantalla. Está bien, gracias. Doctor, no te puedo oír. ¿Pueden verla? Sí, ok, está bien. Pero ahora está en mute, doctor Sosa. Está cambiando de celular a computadora. Doctor Sosa, ¿está aquí? No te podemos oír. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora está bien. Ok, no escuchan eco, ¿verdad? No, está perfecto. Ok, es que tengo el celular conectado también como un participante más, por si acaso se me cae, puedo seguir hablando y no perdemos tiempo. Bueno, muy bien, voy a hablarles de la actualización. Realmente hay tantas cosas que han pasado, pero creo que hay un par de noticias que son quizás las más sobresalientes. Obviamente, lo primero que quiero mencionarles es la expansión de la variante esta B117 del Reino Unido, que probablemente ustedes han escuchado en las noticias. Bueno, acá en los Estados Unidos comentábamos hace unos minutos que ya se ha detectado en diversos estados, 8 o 9 estados diferentes, así que suponemos que está en varios países, incluyendo algunos países de América Latina. Estamos esperando que los diferentes laboratorios hagan sus estudios genómicos de esta variante. Lo que se sabe, y esta es una ilustración interesante, de hecho olvidé poner la referencia, pero esta es una publicación que describe todas las variantes que han ocurrido con el SARS-CoV-2. Si ustedes pueden ver, esta es la estructura de la proteína del spike y ven que en los bordes hay animalitos, incluyendo seres humanos. Cada vez que el virus circula, ya sea, por ejemplo, en los minks o en los ferrets en el laboratorio, o cuando ha infectado, por ejemplo, a los leones en el zoológico que ocurrió. Ok, creo que me sacó me sacó de la... El audio, sí, está mejor en el teléfono, quizás, pero Okay. necesita compartir las pantallas. Quizás Alberto puede compartir la pantalla para él. Sí, quizás es mejor. Sí. Próxima. Listo, la siguiente. Entonces, lo que se ve en esa diapositiva básicamente es cómo ha cambiado la proteína de Spike, y ustedes ven que hay mutaciones, cada color, cada circulito, son las diferentes mutaciones que han ocurrido en la proteína Spike asociado a la circulación, obviamente en seres humanos y también en animales. Es algo que se espera porque este virus, como muchos virus de RNA, sufre mutaciones, no es algo inesperado, y de hecho lo que ha ocurrido en el Reino Unido es que se ha visto como una acumulación de mutaciones siguiente, y de hecho esta variante B117, siguiente por favor, sí, esta variante B117 tiene 17 mutaciones en el gen de la proteína Spike, 14 de ellas son importantes, son no sinónimas, y 3 de lesiones, ¿no?
Y estos son importantes porque algunas de estas mutaciones se asocian con cambios en el comportamiento del virus. Está, por ejemplo, el cambio ese que se llama N501, que aumenta la unión al receptor. La P681H cambia el sitio de clivaje de la furina y eso hace que también cambie las características de la proteína. Y finalmente hay una deleción que es interesante porque esa deleción se ha visto que se presenta en pacientes inmunocomprometidos y probablemente fue el origen de parte de esta variante del Reino Unido. Y obviamente esta deleción, este pedazo de gen de la proteína que falta o de la spike que falta, hace que en algunos casos la PCR no se amplifique la parte de la proteína spike. Entonces, lo que se llama una caída del gen S, y eso es lo que ayuda a detectar rápidamente la mutación. De hecho, yo llamé a mis colegas en el Instituto Gorgas en Panamá y les pregunté si habían tenido esa experiencia de la caída de la PCR y me dicen que sí. Así que yo creo que ellos pronto van a estar secuenciando para confirmar si esa variante está o no circulando en nuestros países. Y lo más importante es que tanto observaciones genómicas como epidemiológicas han reportado un aumento en la transmisibilidad de esta variante, y es lo que más preocupa. Y voy a mostrarles un par de artículos rápidos sobre este tema. Esta fue una publicación que todavía no está revisada por pares del grupo precisamente del London School of Hygiene and Tropical Medicine, o sea, de la gente de Inglaterra. ICB, ellos encontraron en los cálculos epidemiológicos que hicieron que esta variante se asocia a un aumento de 56% de la circulación o de la transmisibilidad del virus. Se transmite 56% más eficientemente que las variantes antiguas. La buena noticia es que hasta ahora, y ellos vieron las hospitalizaciones, las muertes, no se ha visto una asociación con una mayor severidad. Y eso es importante. Así que por ahora, y todo esto es muy preliminar, por ahora lo que se sabe es aumento de la transmisibilidad, pero disminución, pero no un aumento de la letalidad, ¿no? Obviamente, esto ha llevado, por ejemplo, y lo que recomiendan estos autores en este artículo es a redoblar las medidas de control, porque como todavía no se ha logrado la vacunación en porcentaje significativo, lo único que se puede hacer por ahora es mascarilla, distanciamiento social, higiene, y es lo que ellos recomiendan, y apurar o implementar rápidamente la vacunación. Lo que no sabemos es si esta variante en alguna forma va a afectar la eficacia de la vacuna. Yo estoy seguro que es una pregunta que todos ustedes están pensando. Las compañías que han hecho los estudios con vacunas están realmente confirmando en el laboratorio si los anticuerpos producidos por la vacuna todavía inhiben o neutralizan esta variante. Siguiente. Y este es el otro. Este estudio fue más de tipo epidemiológico, usando mapas. Siguiente. Y ellos encontraron que, por ejemplo, y voy a explicar este mapa. Este es el mapa de Inglaterra, de la isla, pues, del Reino Unido. Y lo que se ve en rojo es porque está aumentando la frecuencia, y lo que está en azul o azul claro es que está disminuyendo. Y hay una clara, ellos ponen en la parte izquierda de la pantalla, ven el linaje B117, o sea, el nuevo, la variante, y todos los otros linajes, y es claro que la gran mayoría de las regiones donde está este linaje está aumentando, o esta variante está aumentando porque está mucho más rojo, mientras que están disminuyendo todos los anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus se está transmitiendo más eficientemente y está sustituyendo a los linajes anteriores o más antiguos. Así que eso obviamente es preocupante, porque una vez que entra esto a una población, si uno no toma ninguna medida, lo que va a ocurrir es que se vuelve la más prevalente por su facilidad de transmisión. Y de hecho ellos han calculado, y es lo que está en la gráfica cuadradita de la izquierda, el R o la transmisibilidad, y ustedes ven que es mucho mayor el de la variante que el de los otros linajes que están circulando, y ahí es donde ellos logran calcular que y ahora el rango está entre 40 y 70% más transmisible. En el estudio que les comentaba hablan de 56, pero yo he visto ya cálculos que va entre 40% más o hasta 70% más transmisible. Siguiente. Así que esa es la actualización, y como les dije, pues ya se ha reportado en otros países de Europa, en diversos países de Europa y en múltiples estados de los Estados Unidos. El siguiente punto, y es un poquito con respecto a vacunas, que quería comentarles, es que se hizo una revisión muy pequeña en el New England Journal de las reacciones a vacunas en general, obviamente porque ha generado preocupación esto de las reacciones anafilácticas asociadas con la vacuna de Pfizer y en menor grado con la vacuna de Moderna.
Entonces, las vacunas realmente producen reacciones inmediatas, o sea, de inmunidad inmediata, de la que más uno teme son las mediadas por IgE, que es la reacción anafiláctica, y hay una reacción muy parecida que clínicamente no se puede distinguir y que se le llama reacción anafilactoide, que no es mediada por inmunoglobulina E, pero clínicamente es igual. La persona generalmente tiene edema de los labios, dificultad respiratoria, etcétera. Ese es el cuadro clínico. Y bueno, y por supuesto hay una serie de reacciones que van de dolor en el sitio de la inyección, inflamación, picazón, que son realmente más tardías y que se han reportado con todas las vacunas. Lo diferente quizás con la vacuna de SARS o de esta vacuna de SARS-CoV-2 es que se ha visto con un poco más de frecuencia. Se está hablando de 1 en 100.000 o de 21 casos en 8 millones de personas vacunadas. Así es que es menos, es más común que digamos que con la vacuna de influenza, pero sigue siendo un evento relativamente raro. Pero quizás la lección para nosotros es que hay que estar preparados. Siguiente. Y para terminar, quería hablarles un poquito del tocilizumab. Si recuerdan, hace mucho tiempo los investigadores han estado buscando tratamientos efectivos para el COVID en pacientes hospitalizados. Y ustedes saben que por lo menos acá en Estados Unidos se usa la dexametasona, el remdesivir cuando los pacientes están hospitalizados, especialmente si tienen neumonía. Bueno, se hizo un estudio en pacientes cuya mayoría estaban recibiendo ya remdesivir y algún tipo de corticoide, un estudio aleatorizado, doble ciego, o sea, de buena calidad. Hicieron 2-1, o sea, 2 personas recibían tocilizumab por cada una que estaba en el brazo placebo, en pacientes con neumonía, pero que no estaban graves, es decir, ellos no incluyeron pacientes que estaban en oxígeno de alto flujo, CPAP o ventilación no invasiva o ventilación mecánica. O sea, este era el paciente típico que llega al hospital, necesita oxígeno y en ese momento lo enrolaban en el estudio antes de que progresara. Le dieron una dosis y un porcentaje recibió hasta 2 dosis de este monoclonal. Y por cierto, el tocilizumab es un inhibidor del receptor de la interleuquina 6, que sabemos que de muy temprano en la epidemia los investigadores chinos descubrieron que había un alto nivel de interleuquina 6 y que esta interleuquina es muy importante en la inflamación del pulmón. Siguiente. Entonces, ¿qué se encontró con este estudio? Voy a ir un poco rápido, pero enrolaron aproximadamente 400 personas, 225 en el brazo de tocilizumab completaron el estudio, 115 en el otro. Acuérdense que es 2-1, no es que había muchos menos, sino que por el mismo plan del estudio había menos. Siguiente. Los grupos eran completamente comparables, es decir, tanto el brazo de tocilizumab como placebo tenían las mismas características que era la diapositiva anterior, pero está bien, quedamos en esta. Y el resultado, que es lo más importante, es que se vio, y que era el objetivo primario del estudio, una disminución en la progresión a ventilación mecánica, ¿no? Y significativo. Fíjense que 12% de los que recibieron tocilizumab tuvieron que ser ventilación mecánica o muerte, versus 19 en el placebo, o sea, casi 20% contra 12%, para acordarnos más fácilmente. Entonces, eso fue estadísticamente significativo. Entonces, es otra droga que quizás con algunos otros estudios se puede incorporar al armamentario, especialmente en pacientes hospitalizados. Desafortunadamente, este es un medicamento igualmente caro, no es costoso, porque es un monoclonal. Se usa en artritis reumatoidea, está aprobado por la FDA en artritis reumatoidea y tormentas de citoquina en algunas enfermedades, pero obviamente no está todavía aprobado por la FDA para esta enfermedad, pero sí puede ser una ayuda. Y de hecho nosotros en nuestro hospital estamos ya decidiendo en qué momento de la hospitalización poder administrarlo en base a este estudio Impacta, ¿no? Y esperando también que lo incorporen en las guías. Yo voy a dejarlo hasta aquí, podemos dejar de compartir y pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Néstor. La primera pregunta, pienso que Marta Tessi tiene una sobre el variante y las vacunas, y pienso que puede apagar su micrófono y hacerlo verbalmente. Marta. Sí. ¿Se escucha? Sí, está un poquito fraca, pero trata de hacerlo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Quizás no.
Bueno, dado la nueva variante, presentó la duda porque pensaba, tratándose mejor la pregunta, ¿la quieres hacer tú la pregunta? Ok, bueno, lo que voy a hacer es copiar su pregunta en el cuadro del chat ¿O para que... apago el video? Sí, trata eso A ver. primero. ¿No? Parece mejor, ¿sí? Ahí está. ¿Se escucha ahora? ¿Mejor? Sí, está bien, Escucha. Marta. Sí, está bien. Un poquito entrecortado. Trate otra vez a ver si la escuchamos. Oh, ya salió. Ok, bueno, su pregunta fue aquí en el cuadro de chat. Voy a ponerlo. Dice, ¿cuál vacuna es más efectiva ante una mutación del virus? ¿Recombinante o la de virus inactivado? No sé si está claro esta pregunta, Néstor. Sí, la verdad que sí. Perdón. La pregunta está clara, lo que no creo que tengamos la respuesta realmente, y es importante, yo quiero aclarar aprovechar esta pregunta para aclarar un concepto, y es que la proteína Spike tiene arriba de 1000 aminoácidos. Entonces, en esta variante o en las variantes que se han reportado, ustedes ven que hay algunos cuantos cambios. Cuando el sistema inmunológico produce anticuerpos contra la proteína Spike, lo produce contra diferentes partes de la proteína, ¿no? Y entonces, por eso es que los investigadores y algunos expertos están confiados de que aún en presencia de la variante no va a haber, no se va a perder la eficacia de la vacuna, ¿no? Esa es la esperanza que se tiene, porque como dije, esta variante tiene, digamos, 17 mutaciones importantes, pero la proteína tiene 1270, no recuerdo la cifra exacta, pero son arriba de 1000 aminoácidos, ¿no? Por lo tanto, en teoría, no debería afectarse. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre digamos, una vacuna de proteína recombinante versus la que produce el mRNA que produce la proteína? Ahí sí no podría decirlo, porque realmente no he visto nada publicado con respecto a eso. No sé si tú puedes comentarlo, Cristian. Bueno, sí, es una cosa interesante para pensar porque solo tenemos vacunas ahora de mRNA y de adenovirus. Y a veces una vacuna inactivada puede ser quizás una respuesta más fuerte porque es más similar a la infección actual, infección natural. Pienso que solo hay una ahora que está fuera de fase 3 y no recuerdo el nombre, pero fue en India, una vacuna en India que fue inactivada. No sé si conoce esto, Néstor, pero vamos a ver la respuesta inmunológica, pero lo que dijo Néstor es que es verdad exactamente. La proteína Spike es muy grande y esas me gustaría hacer como mi mano aquí, es el proteína Spike y las mutaciones son un pedacito de un dedito. Entonces, si tenemos respuesta inmunológica de todas partes del Spike, las mutaciones que tenemos ahora no va a afectar o no debe afectar una respuesta policlonal. Tenemos poquito de evidencia que he visto de una cepa de África del Sur. No sé si fue la misma que está en las noticias, pero en algunas personas pueden demostrar que tiene una respuesta poquito más bajo, pero vamos a ver. Por el momento parece que todo debe estar bien con las vacunas. Sí, exacto. Y lo que está haciendo, y esto lo dijo uno de los presidentes de Moderna, es que lo que están haciendo, perdón, de Pfizer BioNTech, de una de las vacunas, ellos están tomando el plasma que tienen guardado de las personas vacunadas y entonces están viendo a ver si ese plasma impide la infección de células en el laboratorio. Es decir, son estudios de neutralización, no son muy difíciles. Yo incluso he visto cómo se hacen esos estudios y con esa forma tú dices, bueno, los anticuerpos que produce una persona vacunada todavía sirven contra la variante, ¿no? Entonces esa es la idea. No es muy complicado, yo creo que vamos a tener resultados en unos días. Yo estoy seguro que van a empezar a salir las comunicaciones de que tal o cual vacuna no fue afectada o sí fue afectada. Hay que ver obviamente cuál es el veredicto, ¿no? Pero eso se puede hacer experimentalmente sin mucha dificultad. Y lo mismo se puede hacer con las personas convalecientes, ¿no?
si se puede tomar el suero de las personas y ver si el suero neutraliza la nueva variante o no. Si no la neutraliza, habría un mayor riesgo de infección, de reinfección, que es una preocupación también, que esta variante sea lo suficientemente variada como para engañar al sistema inmunológico y que alguien le pueda dar esta variante, a pesar de que ya le dio, digamos, en marzo o en agosto, que le dé ahora cuando entre la variante a nuestros países. Eso todavía no se sabe, pero yo estoy seguro que se va a estudiar, los inmunólogos están estudiando eso actualmente. Sí. Gracias. Otra pregunta en el cuadro de chat, y imagino que es una pregunta para todos en Argentina, sobre el uso de vacunas Sputnik. ¿Podrían compartirnos al respecto? No sé si eso, Itza, fue una pregunta para nosotros o para los que están en Argentina. Para los que están en Argentina. Sí, bueno, si algunas pueden compartir en el cuadro de chat, o si quizás quiere levantar su mano. Yo no sé cómo está, puedo comentar en cómo está en los Estados Unidos, pero no sé exactamente cómo va en Argentina. Marta, no sé si quiere comentar. ¿Alguien más que Marta que está en Argentina? Bueno, yo he estado siguiendo un grupo de enfermería de Argentina y he estado viendo muchos posts en ese grupo de Facebook. Hasta el momento no he visto que alguien haya puesto sobre ninguna reacción. Es similar, están reportando similar los efectos secundarios de dolor muscular en el brazo, un poco de calentura, temperatura alta y no se siente muy bien, pero con muy poca duración. El día siguiente a la vacuna solamente. No he visto ningún reporte de alguien que haya dicho algo adverso a ella. Hay mucho temor en la población de los enfermeros que se la están poniendo porque consideran que hay mucha falta de información todavía, pero la gente se están vacunando, el personal de salud hay una buena cantidad que están aceptando la vacunación. Sí, y quiero compartir de aquí en San Diego también. En mi clínica estamos usando Moderna porque, bueno, es poquito más fácil para usar que Pfizer. Y hemos tenido 1,500 empleados, principalmente los clínicos, enfermeros y doctores que han vacunado. Y no hemos tenido ninguna reacción grave como anafiláctico, pero bueno, muchas personas me llaman y dicen que tiene reacciones poquito raros. Algunos sienten entumecimiento en el hombro o sienten una fatiga que es muy raro para ellos, pero nada que ha durado más que 1 o 2 días. Encontré un reporte del MMWR, del CDC, que dice que en el sistema que se llama VAERS, que es Vaccine Adverse Event Reporting System, un sistema que tenemos, es un sistema pasiva realmente de reportando reacciones adversas, y han encontrado en los primeros más o menos 2 millones de dosis de Pfizer 21 casos de anafilaxis. Puedo poner el link que está aquí si el bibliotecario no me puede hacer antes. Pero bueno, es poquito más pesada que la influenza, pero nada que está muy, muy mal. No sé, Néstor y Carlos y Elsie, si quieren compartir sus experiencias con vacuna. Sí, lo estábamos comentando, lo estábamos comentando en el eco del lunes, y Carlos tiene una anécdota interesante, pero en mi hospital una enfermera le dio una reacción alérgica fuerte y terminó hospitalizada unas horas, más que nada por precaución, pero sí hubo necesidad de darle epinefrina. Y hoy anecdóticamente ya empezamos la segunda dosis, varias personas, y por ejemplo yo estuve en un eco no un eco, un Zoom más temprano, y habían 2 o 3 personas que estaban con fiebre y malestar por la segunda dosis. De hecho, se unieron a la reunión, pero se les veía así la cara, como que no era la misma persona de siempre, sin maquillaje o un poco de caída, porque les preguntamos, de hecho, el jefe de todos nosotros le preguntó y dijo, no, es que hoy pusieron la segunda dosis y estamos un poco, o sea, la pusieron ayer y hoy estaban ya un poco incómodos, ¿no? Adelante. Carlos.
Pues sí, yo tengo una experiencia, es con mi esposa, no sé si el lunes estuve comentando un poco de eso. Ella y yo nos vacunamos ya con la primera dosis, ambos con Moderna. Ella la tuvo tal vez hace unas 2 semanas, yo la tuve el día de ayer. Y la experiencia fue un poco distinta. Por ejemplo, yo sí tuve ese como entumecimiento raro en el brazo de inyección que me parecía raro, pero no nada más, y un poco de dolor en el deltoide del día de hoy, nada más. Mi esposa, a diferencia, ella sí tuvo tos, tuvo edema en los labios, pues tuvo esa reacción, reacción alérgica. Sentía un poco de dificultad para respirar. No hubo eh, pues nada en la garganta, pues no hubo edema de garganta ni nada más. Pero fue suficiente la reacción moderada que tuvo, al menos fue suficiente como para que le colocaran intravenosamente Benadryl. Estaban pensando en mandarla a la casa, tal vez la tuvieron ahí más de 1 hora y estaban pensando tal vez, bueno, le vamos a mandar con un EpiPen, pues porque fue una reacción al menos moderada. No llevó hospitalización, pero fue una reacción moderada. Estábamos comentando con ella y estuve leyendo el artículo que el doctor Sosa comentó de New England Journal of Medicine, y parece ser que parte de la reacción que se monta de IgG o no IgG no es directamente con la vacuna, sino es con la capa lipídica que tiene, que rodea y que estabiliza el mRNA de la vacuna, el PEG-2000 y demás. Hay ciertos, hablando, pues ya con mi esposa particularmente, pues ella y yo tuvimos tratamientos con IVF, con infertilización in vitro. Así fue como nacieron nuestros hijos. Y durante ese periodo, pues parte de las cosas que se utilizan, por ejemplo, progesterona y un montón de hormonas. Y ella tuvo alergias a una de las inyecciones de progesterona que estuvo. Y recuerdo que parte de lo que hizo el doctor mencionó, bueno, no es exactamente a la vacuna, sino que son a los aceites que se encuentran en la vacuna. Y bueno, cambiaron los aceites. Muchos pacientes que tienen IVF, incluso con reacciones alérgicas, pueden llegar a tener neumonías y neumonitis por eosinofílicas y por IgG y con fallo respiratorio y demás. Entonces, imagínome yo que pues algo similar está ocurriendo con las vacunas, y el hecho de que mi esposa en particular pues tuvo una reacción anterior con los aceites durante la vacunación, pues eso me hace pensar pues, que en efecto sí ella puede reaccionar de forma alérgica, o eso fue una de las razones por las que tuvo reacción alérgica con la vacuna esta. Bueno, gracias. Y quizás hablamos un poquito más sobre reacciones alérgicas. Pienso que no estamos 100% seguros qué está causando realmente estas reacciones. Y el artículo de New England Journal que mencionó Néstor, pienso que pide que nos mandamos un laboratorio especial para buscar qué está causando. ¿Recuerda eso, Néstor? Sí, cómo no. Recomiendan que se haga triptasa, que es una de las pruebas, y también que se vea la actividad del complemento. Son las dos pruebas. E incluso ellos piden, obviamente, esto quizás no esté disponible mucho en nuestros países, pero acá que guardemos una muestra del suero de la persona, porque luego se puede ver los anticuerpos que esa persona tiene, contra qué reacciona, si es con la capa lipídica, como mencionaba Carlos, o es con el polietilenglicol que tiene, que es como un preservante o un estabilizante que tiene, o contra alguna otra parte de la... Eso sí lo pueden hacer los laboratorios de inmunología sofisticados, pueden saber qué tipo de anticuerpo y si tiene anticuerpos también la persona, o fue una reacción no mediada por IgE o por anticuerpos. Entonces, yo creo que acá eso se va a hacer, por lo menos mandar esa prueba de la triptasa, que es una prueba una prueba química, porque los mastocitos, las células, los mast cells, que se llaman en inglés, en español son mastocitos, producen esa sustancia y se puede entonces determinar si fue una degranulación de los mastocitos. Y también el complemento, porque hay algunas de estas reacciones anafilactoides que hay una activación del complemento, entonces se puede medir esos aspectos. Yo creo que un mensaje para nuestros países: asegúrense
que cuando se haga la vacunación o recomienden, y yo lo he estado aconsejando en las personas que asesoro de Panamá, que se tenga un área donde la persona espere, y eso era una de las preguntas creo que nos hicieron, es decir, que una vez que te pones la vacuna, que la persona no se vaya, o si se la ponen en un carro, por ejemplo, se hace un drive-thru de eso, que la persona no se vaya inmediatamente porque las reacciones más severas ocurren inmediatamente, entonces que espere unos 15, 20 minutos en un área cercana al cuidado médico antes de que la persona se vaya, porque eso fue lo que en este caso, en la enfermera que teníamos nosotros, ella se quedó un ratito ahí, inmediatamente empezó con las molestias. Y lo otro que es importante es que se use epinefrina, ¿no? Que yo sé que en muchos de nuestros países, lo digo por experiencia propia, cuando yo trabajé en áreas rurales en Panamá, la gente es muy dado a usar antihistamínicos o corticoides, pero ellos producen un efecto muy lento. Si la persona le da una reacción anafiláctica, el tratamiento es epinefrina, y no tanto un antihistamínico que le va a demorar 20 minutos en hacer un efecto, la persona está muerta en 20 minutos. Entonces eso es importante, que ese temor a la epinefrina, yo diría, los proveedores que estamos en este grupo, que se repasen, ya lo estaba haciendo, repasando cómo se maneja una reacción anafiláctica, por si acaso uno está en el hospital o en ese momento ahí, o uno mismo cuando le ponen la vacuna, saber qué hacer, ¿no? Qué hacer en propiedad, cómo se maneja una reacción anafiláctica de verdad basada en la evidencia. Muy bien, y muchas preguntas en el cuadro de chat de Itza Barahona y Ligia Yareles. Y quiero, Carlos, su opinión de eso. Si tenemos una reacción, bueno, moderada, no tan grave, pero ¿qué hacemos con la dosis número 2? Sí, la verdad no estoy seguro qué hacer con la reacción número 2. Lo que hemos planeado, digamos, con mi esposa como plan junto con su médico primario es tener epinefrina, el EpiPen, junto exactamente por lo que dice el doctor Sosa, y pues tener el threshold para utilizar la epinefrina va a ser mucho menor. La segunda, pues uno esperaría que la segunda dosis, pues la reacción pudiese ser un poco mayor. Y tal vez una de las cosas que estábamos pensando era premedicarla, tal vez un par de minutos antes, premedicar 15 minutos antes, media hora antes, premedicarla con Benadryl, pues. Aunque estuve intentando revisar qué exactamente hay para todas estas personas, y tal vez ustedes pueden mencionar algo, pero no encontré nada, como decir, los protocolos para la primera dosis, pues hay que esperar cierto tiempo, hay que tener ciertos equipos. Yo no encontré ningún protocolo para una segunda dosis para estos pacientes, aparte de eso. Sí, y sí puedo compartir mi pantalla un poquito. Hay documentos que mandaron al CDC para buscar el riesgo de reacción severa. Dicen que solamente está contraindicado personas con antecedentes de reacción alérgica severa, como anafilaxis, a un componente de la vacuna. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué está dentro de la vacuna? Tiene un documento aquí que dice, por mínimo en Pfizer y en Moderna, ¿qué está dentro? Bueno, tiene mRNA, que nadie debe tener reacción a esto porque tiene trillones de copias en su cuerpo, pero nadie debe tener reacciones a las sales o azúcares porque eso es parte de su cuerpo también, pero están pensando que son el componente de grasa, realmente de colesterol, de polyethylene glycol que está aquí, que quizás eso está causando la reacción. He oído, no sé, Néstor, si ha oído eso también, que personas que han tenido cirugía cosmética, que tienen esas cosas quizás en su cara o en otras partes de su cuerpo que son fillers, que ellos han tenido reacción severa. No sé, no he leído un papel científico de eso, pero quizás, como mencionó Carlos, de las hormonas, quizás hay un cross reaction allá, ¿no? No sé si tiene opinión. No, la verdad que no he visto eso. Ok, muy bien. Entonces, la mayoría de preguntas que yo he tenido es en este amarillo o quizás verde, que, bueno, si tiene alergia a, no sé, sulfa u otra cosa, no debe ser una cosa grande realmente. Antecedentes de alergia a comida, a animales, a insectos, esas cosas no tiene problema y solo tiene que observar para 15 minutos. Eso fue otra pregunta en el cuadro de chat. Si tiene alguna alergia severa,
viene en este cuadro amarillo y dice que realmente debe ser preparado. Quizás puede hacer premedicación de 15 minutos con Benadryl o otro antihistamínico. Y si usa EpiPen, es una buena idea traerlo al sitio de vacunar y debe esperar 30 minutos. Eso es lo que estamos haciendo. No sé si Elsie o Néstor en sus lugares también. Sí, eso es lo mismo que las mismas normas que se están siguiendo en otras series de ECO que estoy trabajando con 200 asilos en el estado de Illinois, en donde ya la mayoría iniciaron el proceso de vacunación. Han explicado que el equipo de farmacia que llega a administrar la vacuna pues tiene todos esos medicamentos preparados en caso de una reacción alérgica. Están reportando los mismos síntomas de los que habíamos hablado, del dolor en el brazo que se siente como entumecido, un poco de una persona reportó rigidez en el cuello, y habían como 2 o 3 diferentes asilos que ellos tuvieron unos brotes grandes de COVID, entonces ya tenían bastante personal que en marzo, abril habían tenido COVID y estaban reportando que estas personas que sí tenían este historial de haber tenido COVID habían observado un poco más de síntomas de post-vacunación. Y pues es lo que se espera, ¿no? Si ya el cuerpo ha reconocido ese virus y de pronto se ve como que empieza otra vez a ser expuesto a esa espiga, lo va a reconocer y va a montar una reacción en contra de eso. Entonces, los síntomas es por la reacción inmunológica que el cuerpo está montando. Así es que es de esperarse. Vamos a ver qué nos cuentan de la segunda dosis. Hasta el momento, los que la recibieron, incluso no solamente el personal de salud, sino que en este estado se le ha dado también prioridad a los ancianos de los asilos. Así es que ya vacunaron la mayoría de sus pacientes también que viven en esos asilos. Así es que ellos no han visto ninguna reacción alérgica. Lo otro que sí también quería reportar es que una de las compañeras que estamos trabajando en ECO, una enfermera de práctica avanzada, ha tenido una infección, ¿no? Como en el brazo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque algunas de estas vacunas vienen en multidosis y creo que es muy importante repasar con el personal que va a administrar estas vacunas las prácticas de control y prevención de infecciones, ¿verdad? No queremos contaminar esos frascos porque estamos sacando 5 y en algunos casos hasta 6 dosis de un mismo frasco. Entonces hay que repasar un poco ¿verdad? El asegurarse de limpiar, de utilizar el alcohol para desinfectar el frasco antes de cada vacuna que se va a sacar de ahí. Gracias, Elsie. Bueno, un fenómeno que hemos visto mucho, solo tuvimos vacuna para nuestros trabajadores de salud en este punto de tiempo. Ya viene para la población decimos fase 1B en Estados Unidos para los más que 75 años y los trabajadores esenciales. Pero en el 1,500 de nuestros trabajadores de salud, hemos tenido más o menos un porcentaje de 15 de personas que no quieren. Se llama vaccine hesitancy o hesitancia de vacunar. Y es un fenómeno muy interesante que debemos discutir porque no todos de esos 15% fueron anti-vax, como muy locos, que nunca voy a hacerlo, que hay un chip del gobierno que me va a controlar. Cada persona, y actualmente yo sé, porque yo dio mi número de móvil para discutir con cada de esas personas, cada tiene preocupaciones diferentes. Muchas de nuestras mujeres están embarazadas o quieren estar embarazadas o están dando lactantes a sus recién nacidos y quieren saber qué debemos hacer. Entonces, quizás eso debemos hablar. Max Ricardo Ramírez de Panamá quiere saber qué sabemos en la vacuna en mujeres lactantes. Néstor.
Sí, Sí, se sabe muy poco. poco. Por ejemplo, en los estudios tanto de Pfizer como de Moderna hubo algunos eventos de embarazo y no se encontró ningún trastorno grave. De hecho, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras eh, recomiendan que se haga una decisión individual de la paciente o la persona que quiere ponerse la vacuna si está embarazada y su médico, y va a hacer un análisis de riesgo-beneficio. Si, por ejemplo, la persona embarazada, por ejemplo, una enfermera de cuidados intensivos que ve COVID, ese es el ejemplo más típico, que trabaja en el cuarto de urgencia y ve muchos pacientes que pudieran estar potencialmente infectados. Obviamente el riesgo de tener COVID y tener una complicación, un parto prematuro, etcétera, es mucho más real y hay más evidencia que el riesgo de la vacuna. Entonces, en esos casos donde el riesgo de COVID es muy alto, no está contraindicada la vacuna en el embarazo ni tampoco durante la lactancia. Pero yo creo que eso es una decisión realmente personal porque no hay muchos datos, no se ha hecho un estudio en mujeres embarazadas. Lo que tenemos son las personas que accidentalmente salieron embarazadas en los estudios estos grandes. Cuando tienes 30.000 personas y hay algunas personas en edad reproductiva, pues van a haber embarazos, aunque no lo hayan querido hacer, digamos, el profeso. Y esa es la experiencia que se tiene. Obviamente se está registrando ahora prospectivamente también los resultados de los embarazos en personas que se han vacunado, ya sea voluntariamente o accidentalmente, porque hay personas que se vacunan y luego al día siguiente se dan cuenta que, o no al día siguiente, pero rápidamente se dan cuenta que estaban embarazadas, y eso también hay que vigilarlo. Pero por ahora no está prohibido y es una cuestión de riesgo-beneficio, como muchas decisiones en medicina, ¿no? Tú tienes que saber cuál es tu riesgo de COVID y en base a ese riesgo decidir si estás dispuesto a recibir la vacuna. Sí, y desafortunadamente no vamos a tener datos en muchas mujeres embarazadas porque solo 15 o 20 que han estado embarazadas en los ensayos clínicos, pero la mayoría de mujeres que yo hablé y discutí el mecanismo de esta vacuna, realmente el mRNA solo se queda en su hombro para horas o un día probablemente, entonces el riesgo teóricamente debe ser mínimo realmente al feto de la lactancia también. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, hay también la pregunta segunda más común fue personas con condiciones médicas muy específicas y quieren decir, bueno, estoy entrando a esas conversaciones que, bueno, debe ser un anti-vax y va a decir que nunca voy a tener, pero dicen, bueno, yo estoy tomando prednisona en 60 miligramos cada día, no debo tomar, ¿verdad? Porque tiene miedo que va a causar un caso severo de COVID-19 de la vacuna. Una pregunta que viene de José de Jesús García, que personas con trasplante que deben recibir vacuna. Entonces, hablamos sobre personas inmunodeprimidos. Néstor, ¿ellos deben recibir la vacuna o qué podemos decir? Sí, esa es una muy buena pregunta y es una cosa que ya estamos viendo incluso entre los colegas del hospital que se están vacunando. Bueno, por lo menos las vacunas de mRNA, como Cristian estaba diciendo, no es una vacuna de virus vivo. Entonces, que esas son las que se deben evitar en personas inmunosuprimidas. Por ejemplo, una persona muy inmunosuprimida, uno no quiere ponerle la MMR o la de fiebre amarilla porque se han reportado enfermedad grave en esas personas. Pero como las vacunas de mRNA y cuando salgan las de proteína, realmente no tienen un virus replicativo, sino que es un segmento de mRNA, yo creo, aunque no se ha estudiado, realmente yo creo que no hay un riesgo importante para esas personas inmunosuprimidas. El verdadero riesgo es que es posible que algunos no monten una buena respuesta de anticuerpos. Por ejemplo, hay un medicamento que se usa aquí para la artritis reumatoidea que se llama rituximab, que es un monoclonal contra los linfocitos B, que son los que deben producir los anticuerpos. Entonces, esas personas se les puede vacunar, pero las posibilidades de que monten una respuesta súper robusta es muy bajo, porque sabemos que esas personas no montan anticuerpos muy bien y tienen ese problema por el uso de estos inmunosupresores. Pero yo creo que no, un riesgo a la salud no hay. Lo que puede ser es que no estén muy protegidos después de la vacunación, y eso lo vemos incluso antes del COVID. Pacientes VIH no reaccionan también a las vacunas de neumococo, por ejemplo, como una persona normal que no tiene VIH, y aunque uno los vacuna, sabes que la protección no es lo mismo. Las personas mayores, por ejemplo, no reaccionan, no tienen una buena reacción inmunológica contra la influenza, hay que usar dosis alta. Sabemos que
igual los vacunamos a los viejitos para protegerlos, pero no tienen una misma protección que una persona de 40 años o de 30 años. Entonces, yo creo que eso es importante y quitarles un poco la preocupación a los pacientes inmunosuprimidos y vacunarlos, porque ponte que les dé una protección del 50%, 50% no será 95%, pero es mejor que cero y que te dé un COVID y te mueras de una insuficiencia respiratoria. Así que yo creo que eso es lo que yo he escuchado a los expertos, a pesar de que no se ha estudiado, porque estos estudios de Moderna y Pfizer, para recordar, ellos excluyeron personas con inmunosupresión activa. O sea, tú puedes tener una historia de lupus hace 5 años y no estabas en tratamiento, pero no podías entrar al estudio si estabas obviamente tomando dosis altas de prednisona o acababas de ser trasplantado o tenías un VIH con un CD4 muy bajo. En esos casos no se metieron en el estudio, así que no tenemos datos todavía de eso, ¿no? Muy bien. Una pregunta, bueno, la tercera pregunta más común fue de personas que ya han tenido COVID. Y son 2 preguntas para mí. La primera es, si solo tenemos 1000 dosis y queremos darlos a las personas que necesitan más, personas que ya han tenido COVID está bajo en la lista para mí, porque deben tener anticuerpos de infección natural. Y muchas personas no pueden entender eso. Dice que no es justo, no me va a dar la vacuna. ¿Por qué? Y digo, bueno, porque ya está inmune. No queremos dar vacuna a una persona que ya tiene inmunidad. Pero la recomendación realmente de CDC es que si quiere, puede esperar 90 días para dar vacuna, porque reinfección entre de 90 días es tan raro que la persona probablemente está protegido. Bueno, otra observación que he tenido, hemos tenido 200 personas que ya tuvieron COVID en nuestros empleados y las reacciones reacciones adversas, por mi vista, parece que están más severas en esas personas. No sé si ha tenido esta experiencia, pero personas que ya tuvo en abril COVID-19, recibe primera dosis de vacuna, ellos están llamando más sobre, bueno, yo no podía trabajar eso. Y bueno, eso es una cosa científicamente, parece que hay un mecanismo para eso. No sé si tiene pensamientos en eso, Néstor. Sí, no, Sí, de acuerdo. Eso lo comentaba él sí, casualmente, de que sí, de que hay esa experiencia previa y se espera pues una reacción un poco más fuerte, ¿no? Pero es importante, y la recomendación, quizás alguien puede preguntarnos, si ya te dio COVID, ¿por qué vacunarte? Porque también hay la pregunta contraria, ¿no? Si ya a mí me dio, ¿para qué vacunarse? Bueno, precisamente porque cuando el virus te infecta, la reacción inmunológica, es decir, el virus tiene componentes que hacen que tu respuesta inmunológica no sea perfecta, porque él tiene inhibidores del interferón, tiene una serie de sustancias que le hacen la vida más difícil a tu sistema inmune. La vacuna solo genera proteína spike, no están los otros varios genes que tiene el virus, sino solamente el virus, el mRNA de la spike. Entonces eso te permite una respuesta como más dirigida, más pura, más robusta contra el spike, mientras que cuando tú tienes la infección natural te dan una serie de síntomas porque realmente el sistema inmunológico está sobrecargado con todo lo que está reaccionando. Entonces, por eso que se recomienda de todas maneras poner ese refuerzo después de la... Y había una pregunta de Ana, casualmente de Ana Jiménez, sobre eso mismo, que si se considera como un efecto booster. Yo pienso que sí, que cuando se usa la vacuna en una persona que ya le dio, va a haber una respuesta inmunológica mucho más grande y más fuerte que en uno que no le ha dado. O sea, sería como una segunda dosis para una persona normal. Eso no lo hemos visto todavía porque no se ha publicado los datos, pero tanto Pfizer como Moderna vacunaron a gente que ya les había dado COVID sin saber, porque ellos hicieron estudios serológicos y esos datos los van a publicar. Yo ya estoy viendo la publicación de efecto de la vacuna de Pfizer en pacientes con COVID. Eso va a ser una publicación casi segura, especialmente si hay algún hallazgo interesante, ¿no? Y lo vamos a ver, vamos a tener como más evidencia para poder comentar sobre eso. Ok, bueno, quizás no quiero pasar toda la hora en vacunas, pero quizás una pregunta más de Diana Rodríguez Hurtado, que es para Elsie. Y bueno, otra pregunta muy común en mis empleados aquí, post vacuna, ¿continúo con medidas de bioseguridad y por cuánto tiempo? Sí, es muy necesario continuar porque el toma la reacción inmunológica que le va a dar protección
no es automática. Toma, el doctor Sosa ha presentado esto antes, ¿no? Y toma un par de semanas. Y con la primera vacuna vas a llegar solamente más o menos al 50% de inmunidad. Entonces, tienes que esperar a completar la segunda vacunación y que esa segunda vacuna tenga su tiempo adecuado para poder montar esa reacción de tu sistema inmunológico para darte protección. Ahora, recuerden que hay unos análisis que es muy importante que esperemos un poco de información científica que nos asegure si estas personas que ya se vacunaron van o no van a transmitir el virus, porque una cosa es que no se enfermen ellos y otra cosa es que no transmitan el virus, ¿no? Especialmente con estas nuevas cepas que están saliendo. Entonces, no se pongan muy esperanzados a dejar la mascarilla y ese lavado intenso de las manos y la distancia física. Yo creo que vamos a pasar un buen tiempo. Necesitamos más estudios, más publicaciones que nos aseguren. No es solamente me protejo yo, pero es que nos estamos protegiendo unos a otros. Entonces, eso va a continuar. Las medidas de prevención que estamos tomando las debemos seguir y especialmente nosotros, el personal de salud, tenemos que dar el ejemplo en eso porque es muy importante que no soltemos eso hasta que tengamos estudios que nos digan que sí podemos ya tenemos suficiente personas vacunadas para poder tomar esas decisiones de sacarnos la mascarilla. Exacto. Y quería comentar, Cristian, quería comentar sobre también una pregunta de la doctora de Ana también, que relacionado a esto de las vacunas y una dosis versus dos dosis. En las últimas semanas yo creo que empezó en el Reino Unido, las autoridades del Reino Unido consideraron el usar una sola dosis en lugar de dos dosis y bueno, ha habido comentarios en favor y en contra. Lógicamente la idea de una sola dosis es poder vacunar a más gente, porque tú tienes que dar dos dosis con las vacunas que tenemos actualmente aprobadas en algunos países. Sin embargo, el problema con usar una dosis es que no hay evidencia, no hay suficiente evidencia porque en los estudios que se hicieron de Pfizer y Moderna, en una le pusieron la segunda dosis a los 21 días y en la otra a los 28 días. O sea que la protección demostrada de una sola dosis fue un tiempo muy corto. No sabemos la durabilidad, no hay datos de larga duración porque todos los pacientes en el estudio les pusieron la segunda dosis de vacuna o de placebo, pero los vacunaron rápidamente y entonces ese es el problema, que hay un vacío de evidencia de si una dosis pudiera ser suficiente en un caso de desesperación donde hay una epidemia fuera de control para vacunar a mayores personas. Entonces, mi postura, y yo creo que la comparto con algunos de los expertos realmente que yo he escuchado opinar, es que uno mejor se ciñe a lo que dice el estudio de investigación. Es decir, el estudio fue de 2 dosis. Hasta que tengamos evidencia, yo creo que sería un poco imprudente estar inventando que una dosis, que la dosis de la mitad, como se habló de partir la dosis por la mitad, en vez de 100 microgramos, dar 50 microgramos de la de Moderna, porque esas cosas todavía no se han estudiado con suficiente certeza. Yo creo que eso confundiría más a la gente, porque la gente dice, encima de que desarrollaron las vacunas tan rápido, ahora ni siquiera están usando la evidencia que ellos mismos generaron en los estudios. Entonces yo estoy en contra de esas modificaciones, especialmente porque no es tanto que no haya las dosis, es que no hay la velocidad para ponerla. En Estados Unidos prometieron 20 millones de dosis antes del final de año y pusieron 2. O sea, pusieron 2 millones en vez de 20 que se quedaron en los congeladores esperando y todavía estamos tratando de ponernos al día. Y lo mismo va a pasar en nuestros países. No va a haber la capacidad porque la gente está también atendiendo pacientes con COVID y los hospitales están cerrados y la gente está andando a la mitad en el sistema de salud. Entonces, yo creo que no me parece que eso es tan importante para contestar la pregunta de si doy una sola dosis versus 2. Cristian. Y una opinión muy experta de Itza Barahona también, que es que dijeron que permite intercambiabilidad de la vacuna y eso, no recomiendo eso, no tenemos datos para eso. No hay datos, sí, he oído que el NIH, Instituto Nacional de Salud, va a hacer un estudio de un dosis mitad de Moderna y bueno, si lo hacen y los datos parecen bien, sí, podemos hacerlo apoyado por evidencia, pero por el minuto pienso que debemos hacerlo como dice el FDA, dos dosis. Sí, hay algo de evidencia de la mitad de la dosis. En los estudios fase 2, Moderna estudió 25, 50 y 100 miligramos
y 50 microgramos, y los 50 microgramos no es que fueron malos, hubo una respuesta inmunológica, pero luego el fase 3 se hizo con 100, o sea que es un grupo muy pequeño de personas que han recibido 50 miligramos para generar una conclusión muy, muy sólida. Entonces, por eso que yo creo que hace falta más información para poder hacerlo, ¿no? Y esto no se inventó aquí. Quizá algunos de ustedes recuerden cuando hubo la epidemia de fiebre amarilla en África, se empezó a usar la mitad de la dosis. Y en Brasil también empezaron a usar la mitad de la dosis de fiebre amarilla, porque era una situación súper de descontrol epidemiológico, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué va a ocurrir en el Reino Unido. Yo creo que van a implementar cambios en la vacunación, independientemente de lo que decían los estudios, y aprobaron también la de AstraZeneca, que es la de la Universidad de Oxford, para utilizarla también allá, a pesar de que no tienen la misma eficacia en los estudios clínicos, ¿no? Y van a utilizarla también, es menos costosa y no requiere congelación, así que tiene esas ventajas, ¿no? Y sí, es en base a adenovirus. Ok, última pregunta de vacunación. de Diana Rodríguez dice, en el ensayo clínico, una persona puede haber recibido primera vez de vacuna y segunda de placebo. No en Moderna o Pfizer. Los datos que ellos publicaron actualmente de la protección de una dosis solo fue de 2 semanas después de la primera dosis. Y hicieron un hisopado de nariz para ver si fue infección asintomática o infección sintomática entre solamente este mes antes de recibir dosis número 2. Entonces es evidencia muy débil, en mi opinión. Cuando decimos 95% de protección, eso es en más que 10,000 personas en cada brazo. Cuando decimos que una dosis se da 50 o 80, es en 1,000 personas. Entonces tenemos 20 veces más datos para el número 95. Quizás deben hacer un estudio de una dosis solo, pero no tenemos esos datos. Ok, una Cristian, pregunta. Oh, sí. Perdón, antes que salgas de lo de vacunación, quería responder también, había una pregunta de Carlos Catalán de Guatemala sobre la cobertura actual de vacunación en Estados Unidos, y la razón por la cual quiero mencionar esto es porque yo les sigo diciendo, tienen que prepararse en Latinoamérica, no hasta que ya tengan las vacunas, se empiecen a preparar las logísticas. En Estados Unidos se distribuyeron 15.4 millones de dosis de vacunas y hasta este lunes pasado se habían administrado solamente 4.5 millones. Entonces, ha habido un problema de logística en todo el país con esta administración de la dosis y no es apropiado estando en la clase de emergencia que tenemos. Entonces, por favor, trabajen con sus sistemas de salud y Ministerio de Salud para que las logísticas estén preparadas antes de que llegue la vacuna, para que no tengan allí el material sentado en un freezer sin estarlo utilizando, por favor. Muy bien. Y bueno, logístico es una rompecabezas, se llama. Es muy difícil, todas esas cosas. ¿Dónde van a vacunar? ¿Dónde tiene refrigeradora de menos 70 grados? ¿Quién va a hacerlo? Todos están muy ocupados con pacientes de COVID, entonces debemos pensar mucho y planear para eso. Bueno, una pregunta para terminar que no está sobre vacunas. Eso viene de Itza para una también. Es cómo saber o reconocer precozmente los signos que predigan riesgo de agravamiento en los afectados. Es que decir, ¿cómo vamos a saber quién va a tener la enfermedad más severa? Néstor. Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, se han desarrollado varios escalas que se pueden utilizar. Los clínicos utilizan algunas escalas que están publicadas y que en base a los síntomas y a valores de laboratorio se estima la severidad o la progresión. Obviamente no son perfectas, pero sí hay algunas escalas. Lo más básico, obviamente, es saber digamos, el riesgo por los datos históricos, ¿no? La edad del paciente, las comorbilidades, pero en el momento que uno atiende al paciente se puede tratar de predecir utilizando datos como el dímero D, la proteína C reactiva, la ferritina, el conteo de linfocitos, obviamente la saturación de oxígeno, si tiene o no infiltrados en la placa. O sea, hay formas de tratar de afinar un poco el pincel. Yo les digo, después de 9 meses, bueno, no 9 meses, 8 meses de estar tratando pacientes con COVID,
es bastante difícil, ¿no? A veces yo digo, este paciente le va a ir mal y a los 2 días empieza a mejorar la oxigenación y tú lo ves que sale del hospital, y otro que llega prácticamente con un mínimo de soporte de oxígeno, 48 horas después está totalmente disneico y le estamos poniendo oxígeno de alto flujo y transfiriendo a cuidados intensivos. O sea que sí hay una ayuda, pero créeme que no es infalible esas escalas. Quizás lo más predictivo es la edad, los factores de riesgo, las personas muy obesas, las personas que tienen de por sí ya falla cardíaca o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas personas están pendiendo por un hilito, como dice uno, están colgando de un hilito y se complican fácilmente, pero obviamente se pueden usar estas escalas que están publicadas, ¿no? sobre cómo valorar la progresión de COVID. Sí, y puedo comentar también, hemos tenido otro eco que está enfocado en terapia de anticuerpos monoclonales. Y bueno, sabe que eso es un recurso muy, muy limitado y solo usamos en los casos más severos. Y los datos del mundo actual realmente dicen que edad más que 65 años y índice de masa corporal más que 35 son los 2 factores que son los más importantes. Recomiendo que, no sé si fue el lunes, que el Juan Miguel de España, su palestra sobre manejo fuera de hospital. Él habló mucho sobre sus escalas que están usando allá. Es muy, muy útil. Ok, bueno, llegamos a la hora. Lo siento a todos que tenemos que salir. Para concluir, nos gustaría agradecer a las expertas, doctor Sosa, Elsie y Carlos, para compartir, y todos ustedes también. Por favor, no olvida completar la encuesta utilizando el enlace que está en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únese a nosotros a una sesión futura. Nuestra próxima sesión será llevada a cabo jueves el 14 de enero en avances de COVID-19. También lunes vamos a tener una palestra de COVID-19 y coinfecciones presentado por doctora Carolina García Vidal. Por favor, visite nuestro sitio de web para obtener actualizaciones e información de la sesión. Y voy a pasar la palabra final al doctor Sosa para terminar. Sí, no, muchas gracias y bueno, disculpen los problemas técnicos del día de hoy, pero muy, muy contento de volver a verlos, los que no estuvieron en la sesión del lunes. Feliz año nuevo. Yo creo que este año vamos a estar mejor con la vacuna y esperemos que podamos finalmente controlar esta pandemia. Así que muchísimas gracias y nos vemos ya sea el lunes o el próximo jueves en las sesiones de ECO. Muchas gracias y gracias por unirse. Hasta luego. Gracias.